Ahora, ¿cuál es la práctica de todo esto? ¿Cómo adoramos a Dios a través de la música? ¿Y cómo sabemos que nuestra adoración está siendo aceptada por Dios, o que es apropiada, o que es edificante? Y una pregunta que yo me encuentro muchas veces, y que yo mismo la he hecho muchas veces, es ¿por qué Dios no es más específico? Porque cuando Dios quiere ser específico, es bien específico. Ahora, ¿por qué no nos dice cómo alabarle en el sentido de qué instrumentos son mejores, qué estilos son mejores? ¿Hay algo que a Él no le guste, algo que le ofende? ¿Por qué Dios no es tan específico? Yo pienso así de Dios con respecto a la música, es decir, Él es el único que juzga nuestros corazones. A nosotros nos encanta juzgar. Esta música es buena, esta música es mala. Esta canción que cantó esta persona tiene el espíritu correcto, pero solamente Dios puede juzgar eso. Ahora, si solamente Dios puede juzgar, eso quiere decir que todo vale, que podemos hacer cualquier música y simplemente porque es sincera, porque viene de un corazón que quiere conectar con Dios, ¿tenemos que aceptarla? Bueno, en la Biblia también encontramos que cuando estamos en conexión con Dios, damos ciertos frutos. Y la adoración es un fruto. La adoración es un fruto de una experiencia. En Efesios 5:19, Pablo dice que cuando hablamos entre nosotros con la palabra de Dios y permanece en nosotros, ¿sí? Entonces habla de cantar cánticos espirituales, salmos, himnos. Pero antes de cantar la palabra de Dios que permanezca en vosotros, dice Pablo, ¿no? Es decir, tenemos que tener una experiencia con el Dios de la música para hacer música para Dios. Y esa experiencia yo pienso que es la que señala la dirección en la que va la música. Y a esta altura quizás pienses, bueno, pero eso es muy ambiguo, es muy amplio. Queremos algo más específico. Ahora, si Jesús cuando habla de adoración, y es bien específico con la mujer samaritana, le dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta lo específico que es Jesús? Si Jesús, que es el digno de adorar y es el centro de la adoración, nos dice eso, porque nosotros queremos seguir pidiéndole a Jesús la lista correcta de instrumentos, estilos, progresiones. ¿No será que Dios está más interesado en que nosotros le preguntemos directamente a Él? Cuando pensamos en la comunidad de la iglesia, pensamos en niños, en adolescentes, en jóvenes adultos, en adultos y, por supuesto, ancianos. Y fíjate que cada uno de nosotros vamos a la iglesia con nuestra música, ¿no? Tú no le puedes cantar la misma música a un bebé que a un adolescente, que a una persona anciana. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su cultura, cada uno tiene su educación, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias. Y en este sentido yo creo que la musicoterapia nos ayuda y nos enseña mucho, porque ellos cuando van a tratar a un paciente hacen un estudio bien serio de todas las experiencias que ha tenido ese paciente con la música y le dan una música que se adapte a las experiencias que esta persona ha tenido, este paciente ha tenido, ¿sí? Evidentemente la iglesia también es un hospital. No podemos darle a cada uno la música que se merece, porque somos muchas personas. Tenemos que encontrar una manera de negociar nuestros gustos, nuestras preferencias, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, en forma y en contenido, teniendo un equilibrio entre lo horizontal y lo vertical, ¿sí? Entre Dios y nosotros, intentando tener un equilibrio entre la santidad, la magnificencia de Dios, lo que llamamos la trascendencia, y también la cercanía, lo personal de Dios, ¿sí? A través de su Hijo Jesús, sobre todo. Qué difícil es esta tarea en la iglesia. Imagínate intentar hacer una música que pueda tener todas estas características. Es un desafío. Y a todo esto le unes que estamos en un siglo donde todo cambia vertiginosamente. La tecnología hace que en meses algo quede obsoleto y eso afecta también a la música. Por lo tanto, hacer música contemporánea, cristiana contemporánea, es un desafío.
Pero no hay que darle la vuelta al desafío. Hay que mirarle a los ojos y decir, ok, vamos a hacerlo. Cuando vamos a la iglesia cada sábado o cada viernes al culto de oración o miércoles por la noche, ¿cómo ofrecemos esa adoración a través de la música? Bueno, nosotros tenemos una tradición protestante, ¿sí? Nuestros primeros himnos vienen de allí, de Martín Lutero, el siglo XVI, la Reforma, pero la inspiración no ha muerto allí, sigue, ¿verdad? Hay mucha gente que ha escrito canciones religiosas y que sigue escribiendo canciones religiosas. ¿Cuál es la música que acepta a Dios? Es que Dios acepta cualquier música. Yo creo que en la Biblia encontramos algunos principios que nos pueden ayudar. El primero es que Dios acepta un corazón sincero que le adore. Pero a veces confundimos sinceridad con ser chapucero. Y decimos, bueno, si es sincero, no necesito practicar. Ahora, si vamos al culto, por ejemplo, en el tiempo de David y cómo los músicos eran profesionales y trabajaban por la excelencia y estaban años adiestrándose, ¿sabes que la música necesita su práctica? ¿Sí? Yo no puedo ir a ponerme a tocar un instrumento si no he practicado antes, no puedo cantar si no tengo ninguna técnica. Por lo menos para adorar a Dios en la iglesia necesitamos un mínimo de calidad, que es importante. Por lo tanto, estamos hablando de sinceridad, también estamos hablando de profesionalidad. Y si tenemos un corazón sincero para adorar a Dios y si queremos aprender a adorar a Dios, yo pienso que es un desafío muy bonito y hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay cantos para adolescentes, hay cantos para evangelismo que se pueden hacer. Los programas musicales pueden ayudarnos como iglesia a estar juntos, a cantar juntos. Una iglesia que canta junta es una iglesia que permanece unida. Las iglesias que no tienen un coro normalmente es porque la gente no se lleva bien y no les gusta estar tiempo juntos, ¿sí? Las iglesias que cantan, tú ves ahí que hay un buen ambiente y la música favorece todo eso, ¿no? La música es algo muy positivo que podemos usar para bien, para nuestra alegría, para la belleza. Pienso que esa es la alabanza también, que no solamente nos acerca a Dios, sino también nos acerca entre nosotros. A veces es más fácil que una junta de iglesia, que un pastor, que un manual decida por nosotros y nos digan cómo tenemos que adorar. Es más fácil que arrodillarte y decirle a Dios, estoy haciéndote una canción. ¿Te gusta? ¿Qué te parece? Inspírame, dame palabras apropiadas, dame acordes que puedan llevar bien estas palabras. A veces decimos, sí, pero eso es muy arriesgado. Pero creo que el viaje espiritual es arriesgado en cada uno de nosotros y tiene que ser fresco y tiene que ser nuevo. Por eso David nos habla tantas veces de que cantemos una canción nueva. Pienso que para que la espiritualidad sea verdadera, auténtica, tiene que renovarse cada día. Y nuestra música es un reflejo de esa espiritualidad que se renueva cada día. Por eso cuando preguntamos algo tan específico como dame una receta de la música sacra, ¿cómo es? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Mira la música sacra del tiempo de la Biblia. No tenemos ningún documento que nos diga cómo sonaba exactamente, por ejemplo, la música de los Salmos. Pero a través de las letras de David puedes tener una idea de cómo él se expresaba ante Dios, ¿sí? Ahora, falta toda la parte de la música. Sabemos que David a veces danzó con la música sagrada. Eso te dice algo de la alegría que había en la adoración que David le estaba ofreciendo a Dios. Vámonos ya a la Edad Media, al oscurantismo, cómo la Iglesia Católica de alguna manera limita la adoración y le pone reglas. Hay instrumentos prohibidos, hay giros melódicos prohibidos, hay gente que no puede cantar, la letra no se entiende y eso obedece a una concepción de Dios también. Luego viene la Reforma y te das cuenta cómo Lutero, junto con su reforma teológica, con una nueva luz de la justificación por la fe, de la Escritura como única fuente, entonces ves que la música también cambia, ¿sí? La música no terminó de cambiar con Lutero, ni terminó de cambiar con Wesley en el siglo XIX. Tenemos que seguir renovando la experiencia religiosa
del siglo XXI con música del siglo XXI. No queremos decir con esto que toda la tradición musical que hemos heredado, por ejemplo la de los himnos, sea negativa. No, es parte de nuestra herencia, pero no podemos frenar y decir, ya está, se acabó la revelación. No solamente en la música, también en la teología. Dios tiene que revelarnos aún muchas cosas. Tenemos que crecer y esto tiene que ser una experiencia dinámica, tanto la nuestra individual como la del movimiento al que pertenecemos, el movimiento adventista. Por lo tanto, eso creo que tiene que estar reflejado en nuestra música. Una música que sea desafiadora de los tiempos y que pueda decirle a la gente de hoy que entendemos su lenguaje, entendemos que ellos usen la tecnología y nosotros también estamos con nuestro mensaje usando los medios que tenemos a nuestro alcance. Pienso que eso es una responsabilidad que tenemos como músicos cristianos. ¿Cómo sabemos que Dios acepta nuestra adoración? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo bien con la música cristiana, con la música religiosa? Es interesante que en la Biblia no encontremos ninguna fórmula, ¿sí? No hay una fórmula que dice, si pasa esto, quiere decir que Dios acepta o no. A veces esperamos que haya una fórmula, pero es más personal. En mi vida como música y ministra de música he experimentado cómo después de rendir una alabanza a Dios, la gente siente lo mismo que estás intentando comunicar. Hay corazones que se mueven y eso no es por la música, es porque el Espíritu Santo trabaja y Cristo es exaltado. Y cuando Jesús es exaltado, Él hace su obra en la gente y tú te sientes un instrumento en sus manos. Esto creo que es el centro y el propósito de la música religiosa. Ahora, a veces no se da esa experiencia. ¿Por qué? Puede ser porque la música no esté bien preparada y entonces estamos distrayendo del objetivo. Puede ser por todo lo contrario. Hemos practicado y sabemos cada nota, hemos perfeccionado la alabanza a tal punto que estamos centrando la adoración en la música misma. Y es una línea muy fina esa, porque nosotros por supuesto que estamos interesados en que la música salga bien. Pero ese no es el objetivo, ese es el medio. Que la música salga bien es el medio para transmitir el mensaje de un Dios santo al que adoramos. Pero cuando la música se pone en medio, o el músico se pone en medio, y las escalas, los acordes, el virtuosismo, la técnica, pueden más que el mensaje que estoy dando, que estoy intentando transmitir, entonces la música, en vez de ser un medio, se convierte en un fin. Y en vez de adorar al creador de la música, termino adorando la música misma. No es difícil que eso pase. No es difícil porque cuando tú estudias música en el conservatorio, es lo que tú aprendes, ¿sí? A ejecutar bien, a interpretar bien y que la música sea la que brille. Y tardas mucho tiempo en encontrar un dominio del instrumento, de la técnica para que eso suceda. Es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces vas a la iglesia y ofrendas tu música y de repente ¿quién te enseña que no es la música la que tiene que brillar? Que la música es un instrumento para que Jesús brille, para que Dios se manifieste. Ahora, tienes que desaprender un montón de cosas y aprender que la música es un maravilloso medio, la música religiosa es un maravilloso medio para ponernos en contacto con Dios y acercarnos a Él. Sabes, en muchas ocasiones me ha tocado acompañar a solistas o a coros muy profesionales y para mí es muy importante la preparación que tenemos antes de la alabanza. Si vamos a la alabanza o al concierto o a la parte especial en la iglesia, seguros de que esto va a salir bien porque lo hemos practicado y está todo controlado, no necesitamos la intervención del Espíritu Santo ahí. No es una expectativa. Ahora, el culto verdadero es el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él tiene que ser protagonista ahí, ¿sí? Entonces, cuando vamos a adorar a Dios sin necesitar su intervención, ahí hay un problema. Y me ha pasado muchas veces estar colaborando en una música que técnicamente es perfecta, pero hay algo ahí hueco, ¿sabes? La música sube, ves la reacción de la gente
la misma que en una sala de concierto, que no es religiosa. Ahora, hay otras ocasiones en las que antes de ir al concierto, antes de la parte especial, hemos tenido tiempo de prepararnos, de vaciar nuestra vida ante Dios, de ponernos en sintonía con Él, de confesar nuestros pecados y de pedirle que nos use como herramientas suyas. La diferencia es total. La música es la misma, los instrumentos son los mismos, las notas son las mismas, pero hay algo que marca toda la diferencia, y es que el Espíritu Santo se manifiesta.